Así que es un gusto poder contarles lo que significa y lo que representa para nosotros. Muy bien. Karina, comencemos entendiendo el contexto. Me gustaría que en breves segundos nos pudiera poner en la situación actual dentro del Ecuador frente a una situación global que conocemos, que es el cambio climático. Antes de que existiera el plan, ¿cómo era la mirada? Y ahora entonces, ¿hacia dónde se va? Básicamente, el Ecuador no tenía información sobre cuáles iban a ser los efectos del cambio climático en el país. A raíz de este plan, tenemos las proyecciones climáticas, es decir, qué vamos a tener en términos de temperatura, en términos de lluvias o precipitaciones al 2050, incluso al 2070 en cuanto a proyecciones oceánicas. Eso no tenía el país. Todo el mundo habla de cambio climático, pero no entiende qué es lo que eso significa en cada uno de los sectores, ¿no? ¿Qué es lo que eso a temperatura representa, por ejemplo, en agricultura? ¿Qué es lo que representa para una ciudad o para un sector estratégico como el sector petrolero? Ahora tenemos eso, la comprensión de cuáles podrían ser esos efectos del cambio climático asociados a las variaciones de temperatura o de precipitación en el futuro. Bien, ¿cuánto tiempo les ha tomado recabar toda esta información, entendiendo que hacen una proyección al 2050, que ya es ambiciosa, y al 2070, que por supuesto nos permite entender que las acciones de hoy básicamente repercuten a un mediano plazo, aunque siempre la ciudadanía vea tan lejano el tema de cambio climático? Siempre se cree que eso no me va a afectar a mí. Entendemos entonces que ha habido una investigación, que seguramente ha habido un equipo atrás de recopilar todos estos datos. Por favor, coméntenos un poco ese proceso. Este proceso ha tomado alrededor de 3 años y un poco más formularlo. El Ecuador ha tenido, como otros países, no siendo el único, los países en vías de desarrollo tenemos todavía falta de información. El no funcionamiento de varias estaciones hidrometeorológicas, por ejemplo, nos ha impedido tener esa información. Entonces, estos 3 años ha servido para hacer ese análisis de patrones históricos, poder hacer un llenado de información, haciendo extrapolaciones y temas estadísticos que nos permiten, en cambio, tener este conocimiento y la proyección de la información. Nos permitió durante este tiempo generar metodologías. Las metodologías de análisis de riesgo de agricultura no son iguales a las de energía, ni son iguales a las que se aplican en las ciudades. Entonces, el Ecuador hoy cuenta con los modelos necesarios para hacer esas proyecciones específicas para cada uno de estos sectores priorizados. Ese es puntos importantes. Bien, Karina, ¿qué tal si podemos empezar también a ser más cercanos con la información para que nuestra audiencia pueda conocer exactamente en qué consiste este plan, qué tipo de modelos económicos se pueden ver afectados con el cambio climático y a través de este plan cómo esto puede manejarse correctamente? A lo mejor nos podrías dar un par de ejemplos. Sí, básicamente, cuando nosotros hacemos este análisis histórico, está proyectado en el escenario de que qué sucede si seguimos viviendo en un mundo donde consumimos recursos, donde realmente estamos muy apegados a las energías relacionadas a combustibles fósiles, priorizamos más un escenario económico antes que un escenario de desarrollo sostenible. Con eso se hacen unas proyecciones futuras, no son predicciones, son proyecciones. Eso también es importante. Y entonces esto muestra que en los peores años que podrían ocurrir en el próximo periodo, hasta el 2050, por ejemplo, la temperatura se podría incrementar 2 grados centígrados en algunas partes del país. ¿Eso qué quiere decir en la vida real? Que, por ejemplo, en el tema de salud, vectores como el dengue se van a propagar mucho más rápido en ciertos lugares del Ecuador. Esto también dice que en sectores, por ejemplo, donde se siembra papa, arroz, maíz, ya no van a ser lugares aptos para sembrarse y que posiblemente vamos a tener que buscar otros puntos, otros sitios para sembrar. Y eso implica, en algunos casos, posiblemente más deforestación. Y eso también implica inflación. Si es que sube el maíz, sube el precio en el caso de los pollos, van a tener que ser más caros, los huevos pueden ser más caros, y eso implica fenómenos de inflación que nos afectarían en nuestra vida diaria. Si hablamos de incremento del nivel del mar, por ejemplo, también se ha hecho un estudio del nivel de las condiciones oceánicas. El hablar de incrementos de entre 15 y 40 centímetros del nivel del mar. Eso implica que la infraestructura que esté en la costa, por ejemplo,
va a tener que prepararse, ¿no? Porque podemos tener sitios inundados. Eso sumado a otros fenómenos como que muchas ciudades costeras del mundo se están hundiendo. Entonces, luego, ¿cómo voy a evacuar las aguas negras y grises? Por otra parte, también se habla que cuando tengo más temperaturas en el océano, tengo menos oxígeno y tengo más acidez en el océano. Y eso hace que por ejemplo, productos como la concha se empieza a disolver. Entonces, ¿qué pasaría con las personas que viven en la costa a lo largo del tiempo? Los que viven de la concha. Esto afecta su seguridad alimentaria, pero también afecta el modo de vida que ellos tienen. También en el mismo océano, con menos oxígeno, estamos hablando de que especies de peces como el pez espada, por ejemplo, el atún o la sardina, pueden estar afectados y ya no darse en los mismos sitios que ahora se dan. Esto afecta directamente al sector pesquero. Esos son algunos ejemplos. En el caso de las ciudades, para planificación y ordenamiento territorial, hemos hecho modelos en 7 ciudades de las 49 ciudades intermedias, donde se mira que las viviendas en situación precaria van a ser muy afectadas cuando el nivel del mar, en sitios donde hay inundaciones, y vamos a tener incrementos de las películas de agua de hasta 50 centímetros. Entonces, lo que vemos hoy como un fenómeno aislado, que dice llovió en tal parte, hoy sabemos que podríamos prepararnos. Es como si supiéramos que va a venir el COVID. Si años atrás, 10 años antes, hubiéramos sabido que va a haber el COVID y no hubiéramos hecho nada. Es exactamente lo mismo, pero en todos los sectores de la economía nacional. De acuerdo. Estamos conversando con Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y nuestro tema de hoy es la presentación del primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Clarísimos los ejemplos más cercanos a la población imposible. Ahora, en esta presentación entiendo que hubo participación de algunos sectores, el sector privado, gobiernos autónomos descentralizados, estuvo la academia, la sociedad civil, investigadores científicos. ¿Cómo entonces todas estas partes se unen para llevar a cabo un plan que sea eficiente y en cuánto tiempo o a qué plazo se prevé que ese plan se puede desarrollar de una manera en donde podamos ver relativos procesos más concretos, ¿no? Sabemos que esto es al mediano y largo plazo, pero ¿cómo vamos a poder ir viendo el desarrollo de este plan? Sí, efectivamente hemos dicho en este evento, la primera cosa es que todos estos actores que han participado en la formulación del plan han validado todo lo que está escrito. Entonces, hoy tenemos un documento acordado. Esta es una fase inicial súper importante en un país como el nuestro. Tenemos un documento validado por todos estos sectores. Luego viene la siguiente fase y es el reto de la implementación. Y para ese reto de la implementación estamos en una fase ahora de integrar todos estos datos y priorizar los territorios. No podemos actuar con recursos limitados en todas partes. Entonces tenemos que identificar los sitios de acción, las áreas de acción priorizadas y a partir de ello empezar una suerte de diálogos en algunos lugares del país para poder formular proyectos y planes y programas específicos para atacar estos efectos. Y luego entrar en una ruta de financiación, porque la brecha más grande de todo esto es cómo vamos a financiar los proyectos, planes y programas. Entonces son diferentes temas, ¿no? Una parte es priorizar acciones o sitios o territorios, luego identificar planes, proyectos y luego identificar rutas de financiamiento que pueden venir de recursos fiscales, pero también de recursos de cooperación. Mencionábamos en el evento la necesidad de que la cooperación internacional pueda articularse, es decir, no trabajar de manera dispersa. Hoy tenemos un norte y la intención es que los gobiernos autónomos descentralizados utilicen esta información en su planificación territorial. Y entonces eso ayudaría muchísimo a que muchos de sus planes ya vayan en esta vía. Muchos de sus acciones y lo que ellos trabajan de forma cercana a la ciudadanía tenga el financiamiento que viene desde sus sectores, más el trabajo de la cooperación internacional. En financiamiento climático podemos tener muchas oportunidades y opciones que el país todavía no ha explorado. Ahora, ¿hay manera de darle seguimiento a este plan y de una u otra forma observar lo que estén haciendo, a lo mejor, digamos, tener una rendición de cuentas? Es decir, ¿cómo garantizar que esto no se quede en el papel y que con cambios de futuros líderes en nuestro país o en nuestras provincias, pues el plan no quede solamente escrito? Sí, bueno, es importante conocer en el caso de la política de cambio climático, sí tenemos política pública.
No pasa lo mismo en otros sectores, pero aquí yo tengo otra administración, pero doy seguimiento a lo que otras administraciones han hecho y yo genero cosas que la siguiente administración tiene que continuar, porque está muy ligada a la agenda global. Entonces, la agenda global ejerce presión sobre los países y todos tenemos que cumplir compromisos como el Acuerdo de París. Existen reportes que tenemos que emitir internacionalmente sobre el avance de este plan. Y por otra parte, hay una institucionalidad creada a través del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que está formado por los ministerios no solamente del ambiente, estábamos hablando de agricultura, de energía, del MIDUBI, de la Cancillería y de todos los actores del quehacer nacional, representantes de AME, de CONGOPE. Ese es un órgano de toma de decisiones que tiene que rendir cuentas sobre estos procesos también. Así que hay diferentes elementos y nosotros también llamamos a la ciudadanía a que se mantenga activa. Necesitamos que se activen observatorios. En este momento no es que uno necesita críticas, ¿no? Necesitamos manos que nos apoyen a difundir este conocimiento. Y que el papel y el rol que juegan los medios de comunicación es clarísimo en esto, ¿no? Si nosotros generamos un instrumento que nadie conoce, no llega a la gente y no se sabe la necesidad que tenemos todos de información está ahí. Generamos también un sistema de información. También quisiera resaltar eso, se llama el SPRAC. Este SPRAC, ahí están todo lo que acabo de comentar ahora sobre los riesgos climáticos, sobre las proyecciones climáticas, están disponibles ya para toda la ciudadanía. Ejemplos de proyectos donde se han realizado medidas de adaptación, todo está en ese sistema de información. ¿Ese sistema de información es de libre acceso? ¿Cómo puedo entrar a él? Nosotros podemos hacer llegar el link. Básicamente está publicado en la página del ministerio, se llama SPRAC, y ya tenemos acceso a todos a esta información. Es de libre acceso, gratuito, y va a generar mucha información. Nada más ponerles ahí un ejemplo. El sector financiero hoy está queriendo utilizar esa información. Las inversiones o el financiamiento de grandes proyectos en el futuro deben contemplar el análisis de riesgo climático. ¿Cómo van a hacer las empresas esto? Utilizando esa información. Muy bien. Estoy entrando a la página del ministerio para poder encontrar ese botón específico que me lleve al SPRAC. No lo estoy encontrando, pero sí me gustaría que pudiéramos tener más adelante acceso a él para yo poder también darlo a conocer, decir, difundirlo aquí, y quien esté interesado de conocer más sobre todos estos datos que usted nos está compartiendo y sobre el plan de adaptación al cambio climático, pues puedan tener acceso a él. Una última pregunta, ahí lo estamos viendo en pantalla para quienes nos están viendo en el Facebook. Y la última pregunta que quería hacerle es también cómo incentivar al sector privado, sabiendo y entendiendo que hay muchas industrias que tienen una gran incidencia, todas las industrias tenemos grandes incidencias en el cambio climático, pero cómo hacer para que sea un poco más mandatorio y no opcional. Sí, hoy estamos trabajando todavía de forma voluntaria a través del programa Ecuador Carbono Cero. Me gustaría contarles que este programa promueve que las empresas empiecen a medir su huella de carbono, a reducir su huella de carbono, les entregamos distintivos y luego las emisiones que no han podido ser reducidas, compensarlas hasta ser carbono neutro. Hoy a nivel mundial existe una presión. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido ya ciertos requisitos para productos priorizados de uso intensivo de la energía, como el cemento, el aluminio, por ejemplo, que solamente pueden entrar a la Unión Europea si tienen un certificado carbono neutro. Hoy tenemos además restricciones a nivel de productos que vienen desde la deforestación. La Unión Europea establece ya restricciones. También desde el Ministerio del Ambiente trabajamos en un distintivo de producción libre de deforestación, más el programa Ecuador Carbono Cero. Entonces son diferentes instrumentos e iniciativas que promueven el accionar ciudadano y el compromiso. Ahí, con muchísimo gusto, en algún otro espacio podemos comentarles un poco más de esta información, porque eso es como algo más aterrizado, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar y sumarme a esto? Claro que sí, Karina. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta iniciativa. Hoy nos estamos enfocando en hablar o conocer el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Hemos conversado con Karina Barrera, ella es subsecretaria del Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y vino a comentarnos cómo este 7 de febrero se marcó este hito histórico con la presentación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Karina. Quedo atenta a poder difundir en qué plataforma podemos acceder todos a esta información y estaré también dispuesta a difundirla. Así que muchas gracias. Mil gracias. Enseguida vamos a hacerles llegar el link. Estaba tratando de hacerles llegar ahorita al chat, pero no me fue posible. Así que a través del área de comunicación, hoy mismo en unos minutos les hacemos llegar. Perfecto, el programa todavía continúa, así que tendré tiempo para decir al aire el link. Muchísimas gracias.